Alerta en C5N, alerta en minuto 1. Noticia de último momento tiene que ver con este anuncio de Donald Trump. Andrés Lerner. Dice el presidente de los Estados Unidos: me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos. Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos. He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga de Estados Unidos. Gracias por su atención. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América. Me mira Leandro Morgenfeld, sí. Bueno, es espectacular, ¿no? Los que somos analistas muchas veces tenemos que explicar que detrás de algunas decisiones en realidad hay otros intereses. No, acá es ¿no? bien literal todo. No, en realidad no están queriendo sacar a Saddam Hussein, o no hicieron un golpe con la CIA en Irán en el año 53 porque querían quedarse con el petróleo iraní, sino que en realidad tenía que ver con estabilizar el sistema internacional. Bueno, acá lo está diciendo Trump, y el que no lo quiera ver directamente no está viendo un elefante en el medio del bazar, está diciendo... Él se esfuerza por decírselo a todos igual. Sí, y porque, sí. A ver, su base de apoyo, él que dice, nosotros no vamos a seguir siendo la policía del mundo en función de que se respeten las instituciones republicanas, democráticas. En función de los intereses de Washington. No me interesa el sistema internacional. Las Naciones Unidas, si fuera por Trump, se cerrarían. Se fue y desfinanció muchos organismos de Naciones Unidas. La Organización Mundial del Comercio no me interesa. A mí lo que me interesa son mis intereses. Esto es por el petróleo. Lo que está comprobando acá, diciendo acá es, le pusimos un pistolón en la cabeza al régimen chavista o al gobierno encabezado por Delcy Rodríguez ahora, le quitamos una pieza clave. Yo no, de ahí no infiero que haya un proceso ni de traición. Si no hay una negociación, te saqué una pieza clave de la estructura de poder y ahora te obligo a negociar diciéndote, ya no te estoy amenazando por los últimos 3 meses. Si no haces lo que yo quiero, y Trump mostrando resultados a los norteamericanos, y Trump digamos. Es muy transaccional, ¿no? Cuando se reúne con Zelensky le dice, bueno, te voy a dar armas, pero vos me las vas a pagar, ¿no? Ahora va a ir al gobierno y le va a decir, al tener el portaaviones US Ford y tener una cuarta parte de la flota norteamericana sentada en el Caribe, tiene un costo diario de tantos cientos de millones de dólares. ¿Me lo vas a pagar o te saco del poder? Digo, es un proceso, como decíamos el otro día, que va teniendo noticias todo el tiempo. Esto, evidentemente, puede ser parte de un proceso de negociación, obviamente de una situación después de un golpe y un embate muy fuerte que recibió el gobierno chavista el día sábado cuando secuestran, ¿sí?, al presidente en funciones. Perdón, Juan, para ¿podemos poner repasar, en contexto. Sí, si lo podemos poner acá, en la pantalla, no quiero complicar los chicos. Es genial, rapidísimo. Ahí va, excelente. Porque dice... Bueno, primero, hay como muchas noticias acá, ¿no? Entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Esta es la palabra de Donald Trump de hace minutos, nada Juan, más, para poner en contexto, unos 30 millones de barriles de petróleo es lo que puede producir Venezuela hoy por hoy en un mes, más o menos. Se está diciendo, va a entregar a los Estados Unidos la producción que hoy por hoy puede tener Venezuela en un mes. En un mes, ok. Y dice, este petróleo se venderá a su precio de mercado. Ahora vuelvo con vos, Andy, por esto. Y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos. Controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos. ¿Cuánto dinero es? 2.000 millones de dólares. Esa operación. 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares entre 1.000... Te subrayo 1.500 millones y 2.300 millones. La gran pregunta, perdón, es ¿qué nivel de influencia puede tener Donald Trump sobre el gobierno de Estados Unidos para garantizar? Porque es el mismo régimen en los términos... Sobre el gobierno de Venezuela. Exactamente, el gobierno estadounidense que acusa de ser narcoterrorista y absolutamente corrupto. No, claro. Y son 2.000 millones de dólares que le va a dar al gobierno de Venezuela. Te subrayo la palabra precio de mercado, a ver, porque nosotros venimos hablando mucho del precio del petróleo, venimos hablando mucho de las sanciones y del precio al que Venezuela le vende el petróleo a China. Por eso Trump subraya la palabra precio de mercado, ¿no? Y esto
es importante y paradójico al mismo tiempo, porque Venezuela le vende con descuentos a China, ¿pero por qué? Porque difícilmente consiga otro comprador Venezuela, paradójicamente por las sanciones que pone Estados Unidos, por la encerrona en la que Estados Unidos metió a Venezuela con las sanciones. Entonces Venezuela le vende petróleo barato a China, porque obviamente China es básicamente uno de los pocos países que puede decir las sanciones de Estados Unidos me las paso por donde no me da el sol, ¿no? Y ahí es donde, claro. Para decirlo de alguna manera simpática, amable, por eso la palabra precio, por eso la frase precio de mercado en este razonamiento de Donald Trump es muy clave, importante, claro. es clave. Bueno, ahora, en este punto, Leandro, yo me quedaba con controlar ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano, porque me acordaba de las declaraciones, y de Estados Unidos además, pero me acordaba de las declaraciones de Trump cuando dice vamos a seguir hablando con Delcy Rodríguez, pero no me pregunten quién va a estar a cargo porque la respuesta los va a incomodar, algo así. Y le preguntan, obviamente, dice nosotros vamos a estar a cargo. Sí, nosotros, pero en este caso sería por interpósita persona. Dice gobierno provisorio, pero está reconociendo que hay un gobierno que además tiene reconocimiento autoridades diplomático. provisionales de... Ese es otro dato Claro, las interesante para entender que hay un reconocimiento de a Venezuela. Claro. Hay que contextualizar esto en el sentido de que no solo Venezuela hace muchos años tiene sanciones económicas que fueron parte de lo que explica el desastre económico y la penuria económica que sufre el pueblo de Venezuela, sino que hace algunas semanas, además, no solamente fueron los ataques a las lanchas, sino que se secuestraron buques petroleros, o sea, buques comerciales, incluso con banderas de otros países, en lo que fue calificado como un acto de piratería internacional. Y digo, uno dice, bueno, Trump ganó acá, logra que ahora Exxon, Chevron u otras empresas van a controlar esta cantidad de petróleo venezolano, van a establecer los precios, van a establecer cómo se va a pagar y si el gobierno y el pueblo de Venezuela van a poder usar ese dinero. No, esto es todo, es un tuit, hay que ver después cuál es la realidad que hay detrás de este tuit. Pero, insisto, esto puede provocar en todo el sistema internacional una señal de alerta muy clara, y no solamente en los que son este tipo de comportamientos. ¿Por qué? Porque Rusia, ustedes recuerden cuando empezó el conflicto con Ucrania, ¿no? Que Estados Unidos le puso a Estados Unidos y sus aliados Europa las mayores sanciones de toda la historia. Y Rusia va a caer en 6 meses. Esto se ha escuchado y se ha escrito en infinidad de análisis. No solamente la economía de Rusia no colapsó, sino que lo que hizo es empujar a Rusia ¿a dónde? Hacia China. Y lo mismo hizo con la India. Hace algunos meses dijo, les voy a poner aranceles altísimos porque ustedes le están comprando la India, ¿sí? Todo el petróleo ruso que ya no le puede vender a Europa y que Estados Unidos obliga a Europa a que se lo compre a Estados Unidos mucho más caro. ¿Qué hizo esto? India, que tenía juego propio, pero geopolíticamente estaba más cercano a Estados Unidos, hoy es un aliado estratégico ¿de quién? De Rusia y de China. Entonces esto puede empezar a empujar cada vez más a otros países, a decir, si este va a ser el comportamiento de Estados Unidos, nosotros tenemos que tener relaciones económicas, relaciones comerciales y financieras con otros actores que respeten el orden internacional. La paradoja es hoy China parece ser el garante del orden internacional que Donald Trump a las patadas está rompiendo, que le da victorias en el corto plazo, pero creo yo que a mediano y largo plazo van a ser victorias pírricas porque está destruyendo el orden internacional que el propio Estados Unidos ayudó a construir después de la Segunda Guerra Mundial y que le permitió durante muchas décadas ser la primera potencia a nivel global. Juan, si te parece, recordamos la noticia de hace algunos minutos confirmada por la agencia Bloomberg. De los 11 buques petroleros claro. Rumbo a Venezuela. Estamos hablando de buques petroleros de la empresa estadounidense Chevron. Yendo a Venezuela en este momento. Faltaba la confirmación oficial, digamos. Faltaba... Lo podemos, miren, linkear con algo que parece que no tiene nada que ver, muy local nuestro. ¿Se acuerdan que 2 semanas antes de las elecciones se metió Trump, se metió con todo y Scott Bessent parecía que gobernaba la Argentina, ¿no? ¿Qué empezó a pasar en Estados Unidos? Muchos sectores, incluso propios del trumpismo, cuestionaban por qué gastar plata en la... ¿Qué hicieron? Ni bien lograron que Milei gane las elecciones. Primero, que le servía estratégicamente, geopolíticamente. Primero, Trump dijo, ganaron por mí. Segundo, Scott Bessent salió a decir, che, ganamos dinero. O sea, había tanta presión de los contribuyentes. ¿Qué está tratando de hacer Trump acá? Diciendo, bueno, el costo de cientos de millones de dólares diarios que tenía en tener toda la flota, una cuarta parte de la flota, no es pérdida para nosotros, sino que es
más ganancia. O sea, ojo con esto, hay varias lecturas, pero vuelvo una a recordar, está tratando de la oposición interna, porque Bernie Sanders se cansó de decir en los últimos 3 días que están gastando la plata de los contribuyentes. Ha sido todo lo contrario de lo que gente cada dijiste en vez la vive campaña. ¿No? Algo así le peor. dicen. O sea, hay varios niveles. Hay un nivel de cómo logró imponerse esto en el vínculo con Venezuela. Está mandando muchos mensajes juntos, pero un mensaje es Total. interno, donde Trump va a enfrentar en noviembre de este año elecciones de medio término, y por ahora le están yendo bien las cosas, y la economía, producto de su guerra comercial, hizo que haya inflación y hay bastante descontento. Porque le pega en la línea de flotación respecto de lo que fue su discurso de campaña, ¿no? ¿De no hacer guerras o de...? Claro, de tener otra política exterior, de yo resuelvo, no voy a concentrarme en el afuera cuando en el adentro hay tanto de lo que ocuparse y demás. Que dijeron varias veces en las últimas 24 horas, no estamos en guerra, no invadimos un país. Esto puede parecer una formalidad, porque de hecho invadieron un país, capturaron al presidente, y eso es una declaración de guerra acá y en la China en los últimos 120 años. Ahora, no declararon formalmente la guerra porque eso lo tendría que haber hecho el Congreso. De hecho, hay muchos pedidos, ¿sí? Incluso en otro contexto, avanzaría un pedido de impeachment porque violó la Constitución. Después se pueden buscar los argumentos constitucionales, como siempre, para justificar una u otra acción. Pero no es solamente por esa cuestión de la posibilidad de que avance el Congreso contra Donald Trump, sino que es, por lo que vos decías, Juan, la base de apoyo interna. Si yo dije que iba a cerrar guerras, si yo dije que los globalistas en los últimos 25 años hicieron un desastre en el mundo, Afganistán, Irak, Libia, bueno, yo no voy a hacer eso. Y un poco les mojó la oreja en el mensaje que leíamos recién o que comentaba un periodista. Dijo, ¿cuál es mi diferencia con Bush? Claro. Él se reenfrentó al clan Bush, incluso acuérdense, hace un año el clan Bush terminó apoyando a la candidata demócrata Kamala Harris contra el propio... ¿Cuál es la diferencia? Yo sí, no es que no se lo hayan quedado Estados Unidos después de invadir y destruir Irak, pero dijo, yo sí soy bueno y soy efectivo y me voy a apropiar del petróleo. Claro. Pero esa mojada de oreja, digamos, a ellos, para el resto del mundo es una señal de, bueno, no me importa la legitimidad de mis acciones, yo solo defiendo mis intereses y el que no se subordine, palo y garrote. Leandro, en paralelo a esta declaración de Donald Trump, Delcy Rodríguez, la presidenta encargada ahora de Venezuela, dijo, no me amenacen porque lo único que decide mi futuro es Dios. No da ninguna respuesta ni confirma estas acciones que se estarían llevando a cabo por Estados Unidos de manera conjunta con Venezuela, pero sí le responde un poco a esta amenaza de Donald Trump cuando le dice, bueno, yo estoy listo para atacar una segunda vez, ya viste cómo le fue a Maduro, te puede ir peor. ¿Qué crees tú en esta lógica media de subordinada que está tratando Donald Trump a Delcy Rodríguez, que si va a resistir o no toda esta amenaza? Esta es muy buena la pregunta y es todo vínculo tan asimétrico, o sea, la mayor fuerza militar de todo el mundo, con un país que hace muchos años está asediado, con una gran crisis económica y con un relativo aislamiento internacional, es que la negociación no es una negociación entre pares. O sea, que haya negociación no implica, como decía antes, que haya necesariamente un acuerdo para la acción que cometió Estados Unidos el día sábado. De hecho, todas las fuentes que yo consulté me dicen que no hubo ningún acuerdo. Los bombardeos anularon todos los radares, se mataron a decenas de la Guardia Civil y militar que custodiaba el presidente en funciones, que era Nicolás Maduro, y este tipo de declaraciones que se hicieron públicas de amenaza de Delcy Rodríguez quiere decir que incluso si se hizo un acuerdo para la exportación de este petróleo, es un acuerdo en un contexto muy duro económicamente. O sea, cuando secuestraron los buques y le dijeron no sale un buque más de petróleo, era como terminar de ponerle un torniquete a la economía venezolana y provocar un desastre económico que hubiera provocado un desastre social aún mayor. Entonces las negociaciones siempre son en relación a qué fuerzas vos tenés. Es un proceso en curso, no te puedo contestar esto. Obviamente está denunciando estas amenazas, pero que denuncie las amenazas y que sean reales las amenazas no implica que al mismo tiempo no haya negociación.